vamos a ver el control físico, los agentes físicos que interfieren o contribuyen al crecimiento microbiano. Y bueno, pues vamos a empezar con esto. Eh, tenemos aquí el control microbiológico, que es una serie de procesos que tienen como objetivo evitar la entrada de microorganismos a productos, a instrumentos de laboratorio, por ejemplo. Ay, permítanme, voy a cerrar mi WhatsApp porque me llega aquí esto y no me gusta que suene la compu porque los distrae. Entonces, ok. Sí, control microbiológico, estamos aquí, acá. Perdón. Sí, sí. Es una serie de procesos que tienen como objetivo evitar la entrada de microorganismos, por ejemplo, en alimentos, ya les había dicho, en instrumento de laboratorio, en superficies, etcétera, ¿ok? Entonces tenemos los alimentos donde pueden existir organismos, microorganismos ubicuos, frescos o preparados con microbiota habitual, como por ejemplo los quesos, ¿no? Que donde ahí hay cierta microbiota, no sé si han visto los quesos que tienen hongos, crecimiento indeseable sin control también, puede haber un crecimiento indeseable sin control en los alimentos. Un crecimiento indeseable pues sería cuando empieza a salirle moho a las frutas o a cierto tipo de comida, y sin controles, por ejemplo aquí en los quesos, que tienen una microbiota habitual, pero también deben de tener una cierta densidad de microorganismos, tampoco debe haber un crecimiento sin control. Estos microorganismos pues contribuyen a la descomposición alimentaria, donde hay pérdida de nutrientes, pérdida de las características organolépticas como el sabor, el olor, que es característico de ese alimento. Entonces lo alteran cuando existe una descomposición. Esto pues obviamente trae consigo pérdidas económicas. Y bueno, el agua también es un modo de contaminación más importante, un modo potencial y común de contaminación en procesos industriales, efluentes como por ejemplo los ríos y los lagos, que casi la mayoría de las veces pues son fáciles de contaminar. Em, Algunos ríos, lagos por tratamientos de casa, y también se utiliza para el consumo, entonces pues es muy importante y en la industria pues para los productos, ¿no? Cuando se elaboran los productos, entonces es muy importante que no haya una contaminación de microorganismos. Ok. Ay, ¿cómo quito esto? No se quita. Voy a poner... Ajá. Ok, ahora vamos a ver algunos conceptos importantes en este tema de control microbiológico, que son esterilización, descontaminación, desinfección, bactericida, bacteriostático y desinfectante. Nos pueden parecer lo mismo, pero no son lo mismo. Por ejemplo, muchas personas a lo mejor dirían descontaminación y desinfección es lo mismo. Pues no es lo mismo. Ahorita vamos a ver las diferencias importantes de cada uno de estos conceptos. Esterilización, bueno, es la eliminación o la remoción completa del microorganismo. Ya les había mencionado en el tema de endosporas que la única manera de eliminar toda forma de vida es por el método de esterilización, ¿sí? Donde obviamente acabamos con bacterias, acabamos con hongos, acabamos con micobacterias, incluso con endosporas, dependiendo de los criterios de esterilización que estemos ocupando, el tiempo que se deje, etcétera. Ajá. Entonces, esa es la esterilización. La descontaminación es el procedimiento para eliminar microorganismos y que ésta sea segura de manipular. Aquí se eliminan algunos microorganismos, no todos, aquí sí puede haber formas latentes de vida como las endosporas, pero también debe ser segura de manipular. Luego la desinfección es es el procedimiento, perdón, que elimina microorganismos patógenos y puede eliminar o puede no eliminar otro tipo de microorganismos como las micobacterias, como algunos hongos también, o las endosporas, ¿ok? O sea, solamente puede aquí eliminar microorganismos patógenos, pero no todos los microorganismos que estén ahí, ¿ok? Ahora, ¿qué es un bactericida? Pues es un proceso o es un producto, un compuesto que mata a los microorganismos. Un bactericida mata al microorganismo, un bacteriostático inhibe el desarrollo del microorganismo, ¿sí? O sea, si en una superficie nosotros, en el caso de los bactericidas, en una superficie nosotros tenemos ahí varios microorganismos, cualquier superficie que tengamos, un escritorio, una mesa, una silla, lo que sea que queramos desinfectar, pues el bactericida, si nosotros ponemos este agente
en esta superficie, pues lo que va a suceder es que va a matar a los microorganismos que están presentes ahí. No sé si han visto el, este, ¿cómo podría decir? Eslogan de Lysol, que elimina el 99.9% de los gérmenes. Bueno, pues sí, elimina la mayoría de la población de microorganismos que está presente en esa superficie. Pero en el caso de los bacteriostáticos, solamente va a inhibir que estos microorganismos se sigan desarrollando. O sea, los microorganismos que estaban ahí inicialmente, ahí se van a quedar, pero lo que va a ocurrir es que va a inhibir el proceso de duplicación de este microorganismo para que siga como colonizando esta superficie. Luego tenemos un desinfectante y pueden ser o bactericidas o bacterias, justamente como ya les expliqué ahorita. Cómo puede funcionar un bactericida, perdón, un desinfectante bactericida y un desinfectante bacteriostático. Sí. No me pasa la siguiente diapo, ¿por qué? Ay, perdón, chicos, estoy teniendo problemas con mi compu. No sé por qué. Ya. Ok. Bueno, ahora tenemos el control microbiológico, que es el tipo de procedimiento que dependerá de un propósito, el propósito que se quiera, al que se quiera llegar, el tipo de material que nosotros vamos a descontaminar o a esterilizar. Luego, el tipo de medio, la presencia de otros seres vivos, en este caso, el tipo de microorganismo, tenemos que tener muy en cuenta qué microorganismo puede estar presente en el material que nosotros queremos esterilizar o donde queremos aplicar un control microbiológico, también la carga microbiana, si está, bueno, vamos a decirlo así, si está muy contaminado, no tan contaminado, solamente tiene una pequeña carga de microorganismos, etcétera. Bueno, en el control microbiológico habíamos dicho que funge un papel muy importante la temperatura. En el caso de las endosporas, por ejemplo, necesitamos temperaturas muy altas para que estas puedan ser eliminadas. Y estos son algunos métodos que requieren temperatura para efectuar esterilización. En este caso tenemos el calor seco, donde se efectúa una esterilización. Para esterilizar se utiliza material inerte, o sea, aquí solamente podemos esterilizar material inerte como material de laboratorio, material quirúrgico. Hay una eliminación de agentes contaminantes debido a las altas temperaturas con este método de calor seco, una combustión completa de materia orgánica como proteínas, carbohidratos, etcétera. Ajá. Pues desintegra totalmente a las proteínas, los carbohidratos, etcétera, que están presentes en las células microbianas. Entonces, sin esto, pues ya no pueden existir. Y el horno, bueno, se lleva a cabo en horno y a una temperatura de 180 grados centígrados por hora, ¿ok? En una hora, 180 grados centígrados. Y estas son las características, solamente se puede esterilizar material inerte, material laboratorio o material quirúrgico. Ok, otro método de esterilización es el calor húmedo. Con este método se esterilizan medios de cultivo, sustancias no termolábiles, vapor de agua, equipos cerrados herméticamente, como, bueno, en autoclaves, se lleva a cabo en autoclaves este método de calor húmedo. Luego tenemos estos criterios que se llama valor D y valor Z. El valor D es el tiempo necesario para disminuir un ciclo logarítmico de la población de microorganismos a una temperatura constante. ¿Okay? Eso es el valor D. Luego el valor Z es la temperatura necesaria para disminuir en 10 veces el valor de 10. ¿Okay? En el caso del crecimiento microbiológico. ¿Y cómo se lleva a cabo? Bueno, pues hay agua más calentamiento, por lo tanto hay vapor y hay un cierre hermético que va a generar presión, o sea, va a elevar la presión. Y este método de calor húmedo es el más utilizado en el laboratorio de microbiología cuando mandamos a esterilizar los medios de cultivo, las pruebas bioquímicas, todo eso. Se lleva a cabo a 121 grados centígrados durante 15 minutos o 15 libras, perdón, a una presión de 15 libras de presión sobre pulgada cuadrada.
que igual a 1.1 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿ok? Estas son las condiciones. Esto es muy importante que ustedes se lo aprendan. Estas condiciones de este método de calor húmedo, que es el más utilizado, tienen que aprendérselas a cuánto están. Se llevan a cabo en el autoclave. Esto también es muy importante. Y bueno, también deben recordar que es para la esterilización principalmente de medios de cultivo. Ok, ahora tenemos la tindalización, que es un método de eliminación de microorganismos esporulados, ¿sí? También la esterilización por calor húmedo, pues también nos ayuda a esto, pero aquí nos garantiza, ¿sí? Que hay una eliminación de microorganismos esporulados, donde primero se lleva a cabo la germinación y después la eliminación. Recordemos que la germinación es cuando la endospora se libera al medio y va a empezar a volver a su estado normal, ¿sí? Primero tenemos a la célula vegetativa, que está en su estado normal, luego detecta un descenso de nutrientes en el medio y permítanme un momento, una disculpa. Sí, perdón. Recordemos que primero tenemos la célula vegetativa, después, cuando detecta un descenso de nutrientes en el medio, pues empieza a formar la endospora y posteriormente, cuando ya hay nuevamente nutrientes en el medio, pues tenemos el proceso de germinación y posteriormente se lleva a cabo la eliminación de estos microorganismos que son capaces de generar esporas. Ok, las condiciones son 100 grados centígrados, enfriamiento posterior y luego incubación. 100 grados centígrados, enfriamiento e incubación, etcétera. Bueno, luego tenemos pasteurización. Seguramente han oído alguna vez lo que es esto de pasteurización. Bueno, es la reducción de una carga microbiana en muestras termosensibles. ¿Qué quiere decir termosensibles? Pues que no se pueden exponer a temperaturas muy altas. Bueno, está la eliminación de microorganismos en descomposición y o patógenos, como por ejemplo sería Listeria monocitógenes, E. coli o Salmonella sp. Este es el aparato que se utiliza para la pasteurización. Las condiciones de este son 62.7 grados centígrados durante 30 minutos cuando es una pasteurización baja, 71.7 grados durante 15 segundos es la temperatura más alta, pero en un tiempo más corto, donde bueno, un tratamiento a temperatura alta durante un tiempo corto. Y aquí tenemos de 138 a 142 grados centígrados durante 2 a 5 segundos. O sea, imagínense, o sea, súper poquito tiempo. Esta es la ultra pasteurización, ¿sí? O sea, entonces dependiendo de qué pasteurización nosotros querramos lograr, pues son las condiciones que tenemos que aplicar, que serían estas de aquí. Otra forma es por filtración, esterilizar sustancias termolábiles o cuando se requiere esterilizar aire o gases, se utiliza este método. En la industria se utilizan filtros DEP, así se llaman, de asbesto, fibra de vidrio, que son altamente empacados. También los filtros Millipore, que tienen acetato de celulosa y tienen una porosidad de 0.2 a 0.45 micrómetros. ¿Ok? Aquí, son estas como laminitas. Estos son los filtros Millipore. En microbiología experimental también llega un momento donde van a hacer este método de filtración en membrana, que se le llama. Entonces se monta este equipo de filtración. Aquí tenemos este matraz donde vamos a conectarlo al vacío. Acaba la manguera que va conectada al vacío. Después vamos a poner aquí esta parte de arriba, que es parecido a un vaso de precipitados, y con estas pinzas se va a sostener, y posteriormente aquí arriba vamos a poner el embudo donde vamos a poner esta membrana, y ahí es donde vamos a filtrar
el líquido que nosotros queramos filtrar, ¿no? En microbiología lo hacemos con agua, con una muestra de agua, para saber qué tan contaminada está. Entonces, esta membrana es muy, bueno, tiene poros muy pequeños, entonces alcanza a filtrar a los microorganismos, no alcanza a filtrar a algunos microorganismos y podemos aquí ver el crecimiento posteriormente. Ok, seguimos con los filtros, se filtra aire, también tenemos filtros porosos de lana de vidrio, filtros de membrana como materiales poliméricos, tiene un diseño sencillo, un diseño barato. Por ejemplo, cuando hay aire acondicionado, pues tiene varios filtros para tratar de disminuir la carga microbiana. Dependen del tamaño de la partícula también. Microorganismos de aproximadamente 10 a la 3 a 10 a la 4 metros cuadrados es lo que, bueno, lo que tenemos aquí en el aire acondicionado. Hay tipos de pequeña escala a gran escala. También está la radiación electromagnética, que pues generan estos ROS, así se llaman. Tenemos ADN, RN, proteínas y degradan estos componentes de los microorganismos. Hay varios tipos de nivel de radiación. Nos quedan 9 minutos, recuerden, volvemos a entrar. Hay varios tipos de nivel de radiación. Tenemos la radiolización, que es la eliminación de microorganismos en descomposición, la radapertización, donde hay una dosis aplicada para productos empacados. Hay un nivel de esterilización similar para eliminar también microorganismos patógenos como Clostridium botulinum, donde nosotros queremos eliminar este microorganismo que ya lo vimos. Entonces, díganme, ¿por qué es importante eliminar este microorganismo? Ya lo habíamos visto. ¿Qué propiedad tiene que es dañina? ¿Alguien me puede decir? Nadie, nadie se acuerda de esta. Bueno, se encuentra en, no sé, por ejemplo, las latas o algo así. Y es importante quitarlo porque pues trae enfermedades, pues es una toxina o algo así, ¿no? Más o menos. Sí, exacto. Es Clostridium botulinum, que es un microorganismo que es capaz es un microorganismo pues esporulado, libera las esporas y además libera la toxina. Entonces es muy importante tener un control de este. Eh, Tenemos también radiación, que es una dosis para eliminar patógenos no esporulados. Este es el método para eliminar patógenos no esporulados, sí. Ya habíamos visto lo que era el valor de. También puede utilizarse en productos como alimentos refrigerados, enlatados, especias, medios de cultivo termosensibles y productos cosmetológicos, etc. ¿Cómo funciona esto? Tenemos dos comparaciones de dos cajas Petri, donde una está irradiada y una está irradiada, perdón, más el plástico. La luz UV se absorbe directamente por el DNA, generando una hebra sencilla y la formación de dímeros de pirimidina o timina en la hebra sencilla. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, cuando el material genético, el ADN, se expone a radiaciones ultravioleta, lo que ocurre es un daño en el ADN y genera estos dímeros de timina, ¿sí? Por lo tanto, puede haber una mutación, eh, y bueno, esto ocasiona daños y por lo tanto, pues incluso el microorganismo puede llegar a morir. Por eso se utiliza este método como control microbiológico. Creen que quería que vieran como en grande esto, pero estoy tratando de saltarme la diapositiva y no me deja. Entonces mejor vamos a hacerlo así, para más rápido. Más bien creo que ya se acabó la presentación, justo. Es que pensé que había unido las dos. Bueno, esta fue la de factores físicos, ahora vamos con factores químicos. A ver, tengo algo en el chat. Causa daño al sistema nervioso. ¿Qué causa daño al sistema nervioso? El Clostridium botulinum.
de lo que había preguntado. Sí, creo que se Recuerdo, refería a esto. ¿sí? ¿Era de eso? Sí. Ah, perdón, es que no vi el chat. Les digo, es que no puedo ver el chat mientras estoy compartiendo la pantalla. Entonces, por fin prendan su micrófono si es que quieren participar, ¿vale? Para que yo pueda escucharlos. Ok, ahora vamos con el control químico. ¿Cuáles son agentes antimicrobianos de origen químico? Bueno, un agente químico antimicrobiano o natural mata o inhibe el desarrollo microbiano, ¿sí? Hay unos que eliminan, sí, completamente a los microorganismos, que son los bactericidas o los fungicidas, dependiendo, o sea, para hongos, bacterias. Interacción con moléculas específicas, puede haber una pérdida de la integridad celular y después llevarlos a la lisis. ¿Ok? Tenemos las bacteriolíticos, que solo es la inhibición de síntesis de la pared, por ejemplo, la penicilina, ¿sí? Estos son los bacteriolíticos que inhiben alguna función metabólica de las células. Otros también producen la ruptura de la membrana, como los detergentes, ¿sí? También tenemos los que inhiben, que ya les había dicho que eran bacteriostáticos. Los que eliminan son los bactericidas, los que solamente inhiben el crecimiento, pues son los bacteriostáticos o fungistáticos, dependiendo si es hongo o bacteria. Inhiben la síntesis de proteínas también o se unen a los ribosomas. También afectan funciones metabólicas de la célula y al disminuir el agente se genera el crecimiento, ¿sí? O sea, una vez que ya no haya un agente bacteriostático, pues obviamente va a empezar a generarse o a reanudarse el crecimiento de microorganismos. También tenemos la esterilización en frío, es decir, en ausencia de calor. Por ejemplo, en los quirófanos hay agentes esterilizantes como el óxido de etileno, donde hay una alquilación de proteínas, propiolactona, el formaldehído, algunos de estos son estos, sí, ok, algunos de estos agentes esterilizantes son la propiolactona, formaldehído, peróxido de hidrógeno, ácido peroxiacético, además del óxido de etileno. Hay una concentración mínima inhibitoria. ¿Qué es esto? Bueno, es la concentración mínima para lograr la inhibición microbiana en el caso de los bacteriostáticos. Está afectada por la naturaleza de los microorganismos, tamaño del inóculo, composición del medio, tiempo de incubación y condiciones de incubación. Todos estos factores van a contribuir al valor de esta concentración mínima para que se logre la inhibición. Aquí tenemos un ejemplo, sí, de dilución en caldo. Esto también lo van a hacer en microbiología experimental. Hacemos diluciones en caldo donde pues obviamente primero tenemos una mayor concentración y conforme va disminuyendo pues ya no hay microorganismos o hay una menor carga de microorganismos, ¿sí? Aquí está, tubos con los mismos microorganismos, diluciones del agente bacteriostático y pues obviamente hay una concentración más baja con la que se observa una menor turbidez. Aquí tenemos una mayor turbidez cuando hay una mayor concentración y pues aquí se va observando como hay una menor turbidez y ya ni siquiera se pueden apreciar los microorganismos. Por eso no los ponen aquí como en grande, ¿no? O sea, digamos como más maxificado aquí, donde, bueno, aquí están estos microorganismos, en este hay un poco más de microorganismos, cómo va disminuyendo, en este menos, aquí ya ni siquiera se ve, ¿ok? Bueno, tenemos los desinfectantes, que es la eliminación de formas vegetativas, pero no endoesporas, ¿ok? Estos solamente nos ayudan a eliminar formas vegetativas, es decir, células en su forma normal. Y bueno, tenemos agentes como el etanol, detergentes catiónicos que descontaminan pisos, tablas, paredes, mueblería, los sanitizantes, que hay una reducción a niveles aceptables, pero no hay una eliminación total, solamente disminuye la carga microbiana. Están los sanitizantes de contacto, que principalmente son empleados en la industria alimentaria, donde hay un contacto con alimentos. Los de no contacto, como los de paredes, pisos, tapetes, también tenemos antisépticos o germicidas, donde hay una seguridad, pero también no hay una eliminación, ¿ok? Solamente puede disminuir en un porcentaje menor la carga bacteriana. Entonces, pues hay que tener cuidado porque si existen microorganismos, no los está eliminando. También estos antisépticos o germicidas se aplican a tejidos vivos, ¿sí? Hemos visto que hay antisépticos como el mertiolate, sí, que no los ponen cuando nosotros tenemos heridas en tejido vivo.
La mayoría están aprobados por la FDA. El alcohol disuelve los lípidos, desnaturaliza las proteínas de las células, así es como actúa. También se puede ocupar en tejidos vivos. Tenemos el triclosan, que inhibe a la enzima enolacil carrier protein del metabolismo lipídico. Tenemos el peróxido, que también se puede ocupar en tejidos vivos como un agente oxidante, y el yodo, que también se puede ocupar en tejidos vivos como la piel y reacciona con las tirosinas y pues provoca oxidación. ¿Ok? Ok, ahora tenemos estos otros desinfectantes que son los detergentes catiónicos. Algunos de estos pueden ser las áreas cuaternarias de amonio, como el cloruro de benzalconio. Es un desinfectante, sanitizante y tiene interacción con los lípidos P de la membrana. Actúa a nivel de membrana estos detergentes catiónicos. Tenemos luego el gas cloro, que al disolverse en agua pues actúa como un desinfectante. Tenemos los halógenos y derivados, donde hay una oxidación de enzimas y proteínas, por lo tanto una desinfección, sanitización alimentaria. Tenemos el sulfato de cobre, actúa sobre las proteínas. El óxido de etileno se ocupa como esterilizante de termolábiles, alquilante de proteínas. Formaldehído en una concentración de 3 a 8% funciona como desinfectante, 37% genera vapor. Eh, sí, entonces seguimos. Ok, había dicho que están los colorantes como el cristal violeta, verde brillante, eosina, que actúan a nivel de los ácidos nucleicos. También son antifúngicos, antisépticos locales, inhibidores de medios selectivos. Tenemos el yodo yodurado, que es un desinfectante, desinfecta instrumental médico, y yodura los residuos de las tirosinas. Luego tenemos el cloruro mercúrico, que desinfecta superficies médicas y combina con grupos, este es ay, no me acuerdo qué grupo es, perdónenme por esto, de verdad. Es sulfitrilo. ¿Qué grupo es este? No me acuerdo, perdón. ¿Alguien lo dijo? ¿No? No. Bueno, vamos a... Perdónenme por esto. Qué vergonzoso, pero sí. Tiol, tiol. Sí, sí. Con los grupos tioles y las proteínas. Luego tenemos el ozono, que desinfecta agua y es un oxidante fuerte también. Ácidos orgánicos y sales, como el ácido benzoico, sórbico, cítrico, propiónico, acético, láctico, donde hay una alteración del pH y por lo tanto la molécula pues no es disociada y se utiliza como conservador en alimentos. Ya habíamos visto las sales cuaternarias, rompe los lípidos de la membrana. Y bueno, seguimos con los antimicrobianos in vivo. Pueden ser los antisépticos, germicidas, sanitizantes o desinfectantes. Son altamente tóxicos para uso en órganos internos, todos estos. ¿Y cuál es el modo de acción? Bueno, el modo de acción de esto, ya habíamos dicho que podrían ser inhibidores de la síntesis de la pared, de la membrana citoplasmática, pueden actuar a nivel de las proteínas, las topoisomerasas, como también en estas enzimas. Son inhibidores de la elongación del RNA, por lo tanto afectan el proceso de transcripción. Inhibidores de la RNA polimerasa, también el proceso de transcripción en la célula. Inhibidores de la síntesis de proteínas, inhibidores de la síntesis de proteínas a nivel del ribosoma 30S y 50S, inhibidores de la síntesis de proteínas a nivel del RNA de transferencia, ¿ok? Ok. Bueno, aquí hay algunos ejemplos, principalmente de los antibióticos, donde tenemos en qué bacterias actúan, cuáles son resistentes al ácido en estado natural, ¿sí? Les voy a poner este cuadrito en sus apuntes. Solamente, o sea, tiene como los nombres. Aquí tenemos las aminopenicilinas, perdón, antipseudomonas, ¿sí? Amidinopenicilinas, por ejemplo, y tenemos su estructura, tenemos los nombres. Entonces, este cuadrito se los voy a poner en sus apuntes para que lo puedan revisar nada más, para que revisen los nombres, ¿sí?
de estos. Ok, ahora vamos con las bacteriolicinas. Bueno, estas bacterias son ácido lácticas y sus bacteriocinas se pueden clasificar por su estructura, perdón, o por su modo de acción. Tenemos las bacteriocinas de clase 1 o la antibióticos como la nicina, que se une al lípido 2, ¿sí? Que está presente en la membrana externa y es el principal transportador de las subunidades de peptidoglucano desde el citoplasma hasta la pared. Donde impide la correcta síntesis de esta pared. Sí, esto actúa a nivel de la pared, obviamente, como ya podemos ver aquí. Como se une este lípido 2, pues no puede transportar las subunidades para formar el peptidoglucano desde la parte del citoplasma, que es al interior de la célula, hasta la pared, y entonces impide que ésta pueda sintetizarse de manera correcta. Y también promueve la formación de un poro de membrana. También tenemos las bacteriocinas de clase 2 que poseen una estructura helicoidal anfifílica que le permite insertarse en la membrana de la célula blanco, despolarizándola y por lo tanto, pues existe la muerte celular. Ahora tenemos las bacteriolicinas de clase bacteriolicinas o bacteriocinas de clase 3 como el isostafin y funcionan directamente en la pared celular de las bacterias gram positivas, donde produce lisis celular y por lo tanto la muerte. Ok, ahora tenemos los antivirales que afectan a las células hospederas, son más tóxicos, pero pues son más tóxicos para los virus, ok, son tóxicos para nosotros, pero son más tóxicos para los virus. Tenemos los antifúngicos que actúan en los eucariontes, los hongos, y afectan también a la célula hospedera, pero nos ayudan a eliminar estos hongos, ok. Tenemos análogos de nucleósidos como la sidubidina, acidotimidina, que inhibe la transcripción reversa y por lo tanto inhibe el ADN. También tenemos los inhibidores no del tipo de transcriptasa reversa, que aquí ocurre un enlace en la transcriptasa reversa en vez del RNA. Un ejemplo de esto sería la neviparina. Está la influenza. Bueno, los que actúan contra la influenza, los antivirales que actúan contra la influenza, que son derivados del adamandato, amadantina y rimanditina, que inhibe la proteína de transporte, inhibe las proteínas de transporte iónicos y previene el ensamblaje de la cápside vírica. Más adelante vamos a ver virus también en genética bacteriana. Cuando veamos este último tema de genética bacteriana, vamos a ver sobre el ensamblaje de la cápside vírica. Ok, bueno, estos no son tan importantes, estos que tenemos acá, entonces no los vamos a revisar. Ok, puede haber una resistencia. La resistencia natural se da porque no poseen una estructura blanco, no hay una célula diana, hay impermeabilidad al antibiótico en este caso. Bueno, las gram negativas son impermeables a la penicilina. Hay una activación del antibiótico, como las beta-lactamasas en el periplasma contra la penicilina, una modificación del antibiótico, como la acetinación del clorafenicol, o por excreción. Puede haber un mecanismo de resistencia por un plásmido. Este plásmido R, recuerdan que desde el inicio les mencioné que habían fragmentos de material genético extracromosomal en bacterias, que son estos plásmidos que les confieren propiedades metabólicas a las células. Entonces, una de estas propiedades metabólicas a las células puede ser resistencia a los antibióticos, y no puede haber un plásmido de resistencia para un solo antibiótico, sino que puede haber un plásmido de resistencia para diferentes, puede haber varios plásmidos de resistencia que actúen para un antibiótico, para resistencia a un antibiótico específico. Entonces una bacteria pues sí puede ser resistente gracias a los plásmidos a varios antibióticos, ¿sí? Este plásmido codifica para enzimas que inactivan y previenen la entrada de estos antibióticos y también los excreta. O puede ser por una modificación al antibiótico, que puede ocurrir fosforilación, adenilación o acetilación del antibiótico, y por lo tanto, pues se genera una resistencia en la célula, ¿sí? Esto es muy importante porque, bueno, por la automedicación, las bacterias también se hacen resistentes a los antibióticos, y este es un problema que nos aqueja actualmente. Entonces, bueno,
Yo había leído que para 2050 la causa de muerte principal va a ser la resistencia a antibióticos porque ya no nos van a hacer los antibióticos. Sí. Las bacterias empiezan a hacerse resistentes a los antibióticos. Ahorita les voy a enseñar cuando veamos ahorita los medios de cultivo cómo es que nosotros en microbiología experimental ponemos unos discos de antibiótico en un cultivo, o sea, hacemos el cultivo de la bacteria y una vez que hacemos ese cultivo de la bacteria ponemos discos de antibiótico encima de esta placa y la dejamos unos días para que actúe el antibiótico y vemos justamente esto, o sea, estos en los agentes químicos que actúan en la inhibición o en el control microbiológico y hay algunos que no inhiben el crecimiento microbiológico, o sea, ponemos 6 discos y solamente 3, o sea, la mitad funciona ante las bacterias, ante estas bacterias. Entonces es algo pues preocupante. Y bueno, ya terminamos con esto y ahora sí nos vamos a los medios de cultivo y a las pruebas bioquímicas, que esto me gusta mucho. Vamos a ver. Bueno, aquí está nuestra presentación de hoy, ahora sí. En microbiología general, el curso que tenemos ahorita. Y bueno, vamos a empezar con los macronutrientes de los medios de cultivo. Tenemos el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. En el medio ambiente, pues el carbono es encontrado como CO2 o compuestos orgánicos, el hidrógeno en agua o compuestos orgánicos también, el oxígeno en el agua, en el oxígeno del ambiente, en compuestos orgánicos, el nitrógeno en el amoníaco, tenemos los nitratos o en gas, tenemos compuestos orgánicos nitrogenados también. En la forma química de estos en los medios de cultivo, pues tenemos la glucosa, malato, acetato, piruvato, otros compuestos o mezclas complejas como extracto de levadura, peptona y otros. Muchos medios de cultivo contienen principalmente el carbono como fuente de nutrientes. Aquí pues puede encontrarse en agua o compuestos orgánicos, agua, oxígeno del ambiente, compuestos orgánicos. Aquí puede ser en compuestos inorgánicos, ¿sí? Como cloruro de amonio, ¿sí? Como sulfato de amonio, como nitrato de potasio o simplemente como gas. Tenemos en compuestos orgánicos como aminoácidos, bases nitrogenadas de nucleótidos o otros compuestos de nitrógeno como las aminas, ¿no? También tenemos compuestos que contengan aminas, compuestos orgánicos, ¿ok? Tenemos el fósforo también, en forma del ambiente, pues es en ion fosfato. La forma química en los medios de cultivo, pues tenemos fosfato ácido de potasio, fosfato ácido de sodio, tenemos el azufre, ¿sí? En ácido sulfídrico, compuestos orgánicos de azufre como metales, sulfato de hierro, sulfato de cobre, sulfato de zinc, sulfato de níquel y otros. Más adelante vamos a ver que este azufre puede estar combinado con estos elementos metálicos que son elementos o micronutrientes, elementos traza o micronutrientes de los medios de cultivo. En la forma química de los medios de cultivo es el sulfato de sodio, tiosulfato de sodio, eh, sulfito de, no, no es sulfito, es sulfito, perdónenme, de verdad, perdónenme. Tenemos la cisteína, otros compuestos orgánicos con azufre. Luego tenemos el potasio, puede ser en solución en varias sales de potasio, como el cloruro de potasio, el fosfato ácido de potasio, tenemos el magnesio, magnesio en solución en varias sales de magnesio igual, cloruro de magnesio, sulfato de magnesio, ¿ok? Continuamos, tenemos también, o sea, estos son macronutrientes, ¿ok? Estos son los macronutrientes, tenemos el sodio, todos estos que les he ido mencionando son macronutrientes, aún no pasamos a los micronutrientes. Tenemos el sodio, también puede ser en soluciones o como cloruro de sodio y otras sales de sodio, cloruro de sodio en sal. Tenemos, por ejemplo, el medio de manitol sal agar que contiene sal. Tenemos el calcio, calcio en solución también, o como sulfato de calcio y otras sales de calcio. Tenemos el cloruro de calcio, tenemos el hierro o fierro
Esto aquí puede ser en hierro 2 más, hierro 3 más, en solución. Ok, tenemos aquí el cloruro de hierro, sulfato de hierro y otras soluciones de hierro, ok, como el EDTA, o citrato también. Vamos a ver en las pruebas bioquímicas que tenemos el medio citrato. También está presente en el agar-Kigler, ok. Creo que aquí repetí este. Ok, sí. Ahora vamos con los micronutrientes o elementos traza. Como ya les había dicho, tenemos el cobalto, el cobre, el manganeso, el molibdeno, el níquel, el selenio, el tungsteno y vanadio. La función celular de cada uno de estos, pues esto funciona como vitamina B12, transcarboxilasa, proteína, citocromosa oxidasa, la enzima que ya les había dicho, la SOT anteriormente, el activador enzimático también funciona como SOT, enzimas nitrogenadas de molibdeno, nitrato reductasa, hidrogenasa, monóxido de carbono deshidrogenasa en el caso del níquel, en el selenio tenemos las hidrogenasas, el aminoácido selenio cisteína, el tungsteno forma como formato de deshidrogenasa, el vanadio, nitrogenasa de vanadio, y zinc como anhidrasa carbónica y alcohol deshidrogenasa. Esta es la función que tienen en las células. Cada uno de estos elementos traza. Luego tenemos factores de crecimiento como vitaminas, que es el ácido p-aminobenzoico, ácido fólico, biotina, niacina, cobalamina, que es la vitamina B12, riboflavina, ácido pantoténico, timina B1, complejo B6, pirioxidal, piridoxamina y grupo vitamina K, como las quinonas. La función de estos, pues, es precursor de ácido fólico, metabolismo de un carbono, transferencia de grupos metilo, en el caso del ácido fólico. La biotina nos ayuda a la biosíntesis de ácidos grasos, beta descarboxilación y cificación de CO2, precursor del NAD, transferencia de electrones en reacciones redox en el caso de la niacina, reducción y transferencia de fragmentos de un solo carbono, precursor de FAT, FMN y transporte de electrones, la riboflamina, precursor de la CoA. Aquí tenemos las alfa descarboxilaciones y transcetolasas en el caso de la timina, que es la B1, transformaciones de aminoácidos cetoácidos y transportadores de electrones, como las ubiquinonas y menaquinonas, en el caso de la vitamina K. Ok, ahora vamos a ver los medios de cultivo. Tengo algo en el chat. Sí, es sulfuro, gracias, perdón. Sí, es sulfuro, lo siento. Estoy, ahorita no estoy como muy bien. Una disculpa si no me están entendiendo. Me voy a detener un poco. Me están entendiendo algo que no hayan entendido. No les he preguntado si tienen dudas. Entonces, pueden decirme si todo bien o bien, que si han entendido o no han entendido, algo que no haya mencionado anteriormente o que no les haya quedado claro o que no me hayan entendido. Pueden decírmelo ahora, preguntarme sus dudas de todo lo que llevamos viendo. Nada, nada. ¿Todo bien? ¿Cómo está? Sí, todo bien. Yo creo que va a ser como al final de eso de los medios de cultivo. Mande, mande. Yo creo que las dudas van a ser después de estos medios. Bueno, al menos para mí. Ok, perfecto. A ver, aquí tengo el chat. Todo entendido, doctora. Ok, muchas gracias. Y discúlpenme, discúlpenme. Ok, vamos ahora sí a la clasificación de los medios de cultivo por composición, por estado y por su uso. En composición tenemos los naturales o complejos y los medios sintéticos. Por estado, pues tenemos los líquidos, fluidos, donde tienen 0.1% de agar. O sea, 0.1% de su composición tiene agar. Luego tenemos los semisólidos, que 0.2 a 0.8% su composición corresponde a agar. Y luego sólido, que tienen de 1.5 a 2% de agar. ¿Ok? Bueno, por uso se clasifican en enriquecidos o nutritivos, de enriquecimiento, selectivos, diferenciales, de transporte, de mantenimiento y conservación, y pues las pruebas bioquímicas que vamos a analizar más adelante cada una. Aquí tengo varias presentaciones, sí, donde viene explicado cada una, ¿ok? Entonces, pues las vamos a revisar.
Ok, por su clasificación o composición. Ok, tenemos los naturales o complejos, que son medios que no tienen una composición definida, ¿sí? Un ejemplo de estos es el agar sangre. Este que está aquí es el agar sangre. También lo vamos a ver más a fondo cuál es su función y básicamente es ver la hemólisis, ¿sí? Ok. Denme un momento, estoy buscando algo. Algo que tenía aquí, pero... Sí, bueno, naturales o complejos son medios que no tienen una composición definida, ¿sí? Este es el agar sangre, que no tiene una composición definida de sangre, no sabemos cuánto de esto tiene, también puede haber medios que tengan composición de suelo, frutas, etcétera, o medios que contengan ingredientes cuya composición no esté completamente definida, ajá, como el extracto de levadura, peptonas o agua de la llave, no podemos saber cuánto de esto tiene este medio, ¿ok? Esos son los medios naturales o complejos. Ok, ahora por su estado, que tenemos los medios líquidos y generalmente tienen componentes completamente solubles, son útiles en la propagación de microorganismos, pero tienen la desventaja que no se pueden detectar contaminaciones, ¿sí? A diferencia del agar cuenta en placa, que ahí sí podemos detectar las contaminaciones. Más adelante vamos a ver cuáles son estos medios de cuenta en placa y todo eso. Aquí les puse unas fotos que yo tomé en el laboratorio donde son pruebas bioquímicas, pero pues obviamente también son medios. Aquí está, medio líquido, este es el caldo de urea o caldo surraco. Aquí tenemos el caldo de oxidación y fermentación. Ahorita vamos a ver de qué son estos, pero son medios líquidos, ¿ok? Para que los conozcan y vean cómo se ven. Ok, bueno, pues vamos a ver qué es el agar. Sí, el agar es extraído a partir de un tipo de algas rojas de los géneros Gelidium gracilaria. Es un agente gelificante. Fue empleado, perdón, en Japón desde el siglo XV. En 1859 se introdujo en Europa como alimento característico de la cocina china y a principios del siglo XX se empezó a aplicar en la industria alimentaria también. O sea, no solamente sirve como para los medios de cultivo, pero una propiedad especial que vieron en él es que es una fuente de fibra y tiene la capacidad de formar un gel en proporciones muy bajas y también permite la elaboración de gelatinas calientes. O sea, también lo eligieron porque son muy pocas las bacterias que pueden degradar el agar. Entonces, es un medio idóneo para poder hacer el cultivo de estas. Ok, ahora tenemos los medios fluidos. Habíamos dicho que tienen una concentración aproximada de 0,1% de agar, pero tienen una consistencia líquida, aunque esta presencia de agar disminuye la velocidad de disolución del oxígeno ambiental y por lo tanto se emplea generalmente en el cultivo de microorganismos anaerobios y microaerofílicos. Aquí no les puse una imagen, más adelante les puse una imagen del medio teoglicolato, que es un ejemplo de este medio fluido. Ok, ahora vamos con los medios semisólidos. Habíamos dicho que los medios semisólidos contienen entre el 0,2 y el 0,8 de agar. Son suaves y permiten observar la movilidad de los microorganismos. Justo aquí en esta prueba bioquímica, que es el medio SIM, indolmovilidad, es donde nosotros apreciamos la movilidad del microorganismo por medio de una picadura, así se le llama al método de inoculación. Tenemos nosotros una asa, digamos que es como una asa de microbiológica, pero es recta, o sea, es como un alambre, literalmente es un alambre delgadito, donde nosotros sumergimos ese alambre delgadito en la muestra del microorganismo y hacemos una picadura en el medio, como se puede ver aquí. Voy a hacerlo más grande para que puedan observarlo. Se hace la picadura aquí, se hace la picadura y entonces dependiendo, o sea, ya después se manda a incubar, obviamente, y cuando se manda a incubar, pues hay un crecimiento de las bacterias o del microorganismo que nosotros hayamos inoculado y podemos ver esto que se ve aquí, es el movimiento de la bacteria.
Podemos analizar el movimiento de la bacteria. Igual en esta prueba bioquímica que se llama SIM, indol movilidad, también podemos analizar el movimiento de la bacteria. Aquí no se ve muy bien porque hay producción de ácido sulfídrico. Entonces, aquí se debería de ver. No se ve muy bien aquí en la foto, pero aquí es donde se ve el movimiento del microorganismo, ¿ok? Para esto sirven los medios semisólidos. Ok, ahora tenemos los medios sólidos. Habíamos dicho que contienen entre 1.5 a 2% de agar y esto los hace tener una consistencia dura y forman un soporte para el crecimiento microbiano, que son las típicas cajas de agar, sí, como podemos ver aquí. Este es un agar cetrimide y también pueden estar en medio inclinado, como podemos ver aquí. Se ve muy bonito. Estas fotos también son mías, las tomé en el laboratorio. Se emplean para el cultivo y aislamiento, diferenciación y cuantificación de pruebas de sensibilidad, como ya les había dicho. Se emplean para la cuantificación. Estos son idóneos para la cuantificación de microorganismos. Las pruebas de sensibilidad también, y en algunos casos para conservación, que son los medios inclinados. Cuando en microexperimental, también cada vez que te dan una cepa, te la dan en medio inclinado porque la siembran en medio inclinado para la conservación de estos microorganismos. Ok, ahora tenemos los medios enriquecidos que contienen componentes ricos nutritivamente y permiten el crecimiento de microorganismos no exigentes. Algunos ejemplos de esto puede ser el agar puente estándar, ahora sí, que es el agar puente en placa. El sembrado por estría, no, el sembrado por estría es, a ver, te lo voy a enseñar aquí. Seguro debí poner una imagen, sembrado por estría. Bueno, según fue un sembrado por estría, pero esta caja no es mía, es de una compañera mía en el laboratorio que yo le dije, le puedo tomar foto porque se ve padrísimo, se veía como de este verde, como muy, no sé, se veía muy radiactivo, la verdad. Y así hizo sus estrías, pero las estrías van más delgaditas y más bonitas. Acá abajo puse unos, así, ok, sembrado por estría, así es como se siembra. Este que yo les puse acá que les estaba explicando, es sembrado por picadura, ok. Este sembrado por picadura, así se llama. Se supone que sería sembrado por estría, pero debe ser, las estrías deben ser más delgadas, ¿ok? Y de hecho se siguen ciertos cuadrantes porque primero debe haber, digamos que una línea aquí, o sea, la caja se divide así, como en una proporción, esta proporción, y aquí es donde se va a estriar de esta manera. Después acá estriamos de esta manera y acá nada más ya es una pequeña estría. Así es como debería ir el estriado. Aquí también en los medios inclinados también puede ser una siembra por estría y puede ser por estría ondulada o por estría recta. Aquí solo son por ondulada, pero la estría recta simplemente pues se hace una línea con el asa. Con el asa solamente se hace una línea aquí, en esta parte que es el pico de flauta, así se le llama a esta parte. Ok, a ver, tenemos otra cosa en el chat. ¿Qué es un medio líquido? Estos son medios sólidos, estos son medios semisólidos, entonces por eso les digo que es por picadura, porque no son líquidos. Este parece líquido, pero no es líquido, es semisólido. Este también es semisólido. Les puse imágenes de medios semisólidos. Estos no son líquidos. Los que son líquidos son los de acá arriba que se les llama caldos. Sí, estos son medios semisólidos también, cuando nosotros hicimos el agar, bueno, la preparación del agar en cajas. Recuerden, nos quedan 10 minutos. La preparación del agar en cajas, la preparación de agar en tubos, de agar inclinado. Estos son semisólidos también. El de abajo también es semisólido. El SIM es un medio semisólido porque aquí observamos la movilidad del microorganismo. Este también es semisólido. Este es sólido. Estos son sólidos.
Estos son, ya les había dicho los de acá arriba, los líquidos. Estos sí son medios líquidos, ¿va? Yo sé que con las fotos no se alcanza a ver muy bien, pueden confundirse, de hecho sí, pueden confundirse con el medio sólido, semisólido, porque igual aquí podrían decir, ay, no es un medio líquido, pero no, no es líquido, es semisólido. O podrían creer que también es un medio sólido. Ujú. Sí, está como difícil de ver la consistencia. No sé cómo podría ser como, el semisólido podría ser como una gelatina derretida. Bueno, o sea, que ha estado como en el sol y ha perdido como esa consistencia firme. Dice, pero eso es un medio líquido. Ah, ok, ok, creí que era el líquido sorri. Sí, ok, bueno, qué bueno que sí quedó claro. No, no son líquidos, estos son semisólidos, los que les enseñé aquí abajo. Ujú. Estos son sólidos. Ahora vamos con, ya les dije, los medios, estábamos en los medios enriquecidos. Un ejemplo de estos es el agar cuenta estándar o cuenta en placa, sí, que estos son es un medio sólido, donde se favorece la cuenta de colonias de microorganismos. Cuando nosotros queremos saber cuál es la población de microorganismos, podemos contar, sí, nos facilita para contar las colonias, este medio. Luego tenemos el agar Müller-Hinton, que es aquí dice que se ocupa para antibiogramas, pero también se utiliza para lo que les decía de los antibióticos, la resistencia a los antibióticos. Esto que está de color verde en el fondo es el cultivo del microorganismo. Se hace un cultivo por estría masiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no se hace con una asa, se hace con un hisopo. Este hisopo está estéril, obviamente. Lo que hacemos es sumergirlo en la muestra del microorganismo que queremos sembrar y después por toda la caja pasar este hisopo. Ajá, aquí hacemos una estría así, por toda la caja, y la estría debe ser cerrada, entonces pasamos así por toda la caja y luego de este lado, o sea, cruzado, vamos, haciendo un tapete, diríamos. Bueno, así es como te dicen que debe quedar, y luego en diagonal, ajá. O sea, primero en vertical, luego estría en horizontal, estría cerrada, luego en diagonal, se manda a incubar y ya cuando sale, pues tenemos ya una siembra completa de la caja y encima de esta siembra es donde se colocan estos discos. Son pequeños circulitos de antibiótico. Igual se manda a incubar y después vemos si el antibiótico logró inhibir el crecimiento. Bueno, sí, inhibir el crecimiento de microorganismos. Lo que hace es eliminar a los microorganismos de alrededor y forman este halo. Ajá, a lo que vemos aquí, donde este disco de antibiótico lo que hizo fue inhibir a los microorganismos que lo estaban rodeando. Tenemos aquí. Cuando el antibiótico no logra inhibir al microorganismo, pues simplemente esto se queda de color verde. O sea, bueno, no de color verde aquí, de color verde porque es el color de el microorganismo que está sembrado, pero pues simplemente no se alcanza a observar este halo que tenemos aquí. ¿Ok? También en estos medios enriquecidos tenemos la infusión cerebro-corazón, tenemos el agar soya-tripcaseína, agar nutritivo y también el agar sangre corresponde a este medio enriquecido. O sea, el agar sangre, además de ser un medio natural y complejo, también es un medio enriquecido porque permite el crecimiento de microorganismos no exigentes. ¿Ok? Y tiene un componente rico nutritivamente que permite el desarrollo de los microorganismos. Tenemos los medios de enriquecimiento, los de arriba eran medios enriquecidos y estos son medios de enriquecimiento. Contienen componentes y condiciones que permiten que el desarrollo de un tipo, permiten el desarrollo de un tipo microbiano y disminuyen la velocidad de crecimiento de la flora acompañante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que estos medios de enriquecimiento lo que van a hacer es que solamente nos permitan el desarrollo primordial de un tipo de microorganismo, o sea, el microorganismo que nosotros queramos. Obviamente también depende del medio, ¿no? Porque hay medios específicos para cada bacteria. O para cada microorganismo, para el crecimiento de cada microorganismo, hay medios que funcionan para hongos, o sea, para el crecimiento idóneo de hongos, de levaduras, de bacterias gram positivas, bacterias gram negativas. Entonces, pues estos medios de enriquecimiento lo que hacen es permitir que haya un crecimiento principal de un
y van a tratar de disminuir la carga de microorganismos diferentes a este microorganismo. ¿Ok? O sea, van a inhibir el crecimiento o van a disminuir la velocidad de crecimiento de otro tipo de microorganismo que no sea este que nosotros es el que queremos. Un ejemplo de esto es el caldo tetrationato, que es de preenriquecimiento para salmonela, para el desarrollo de salmonela. Aquí tenemos la fórmula de cada uno de estos medios. Es fórmula por litro de agua purificada. El caldo base es bactoproteosa peptona, 5 gramos, bactosales biliares 1 gramo, tiosulfato sódico 30 gramos, carbonato de calcio 10 gramos y debe tener un pH de 8.4 más menos 0.2. Ajá, tiene un aspecto casi incoloro y ligeramente amarillento con precipitado denso de color blanco. Ajá, después de añadir la solución de yodo, se añade una solución de yodo color marrón, hay un precipitado denso, se presenta un precipitado denso y bueno, la solución de yodo debe de estar a 300 gramos, ajá, y tiene también yoduro potásico, 250 gramos, ¿ok? Esta es la fórmula por litro para este caldo de tetrationato. Ok, ahora vamos a los medios selectivos. Que contienen componentes que permiten el desarrollo de un tipo microbiano en específico e inhiben el crecimiento de los demás microorganismos, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, el manitol salagar. Les puse aquí una foto del manitol salagar que corresponde a un medio selectivo. Otros ejemplos de medio selectivo también es el agar cetrimida, que ya les había dicho que era el de arriba que estaba en color verde. El caldo bilis verde brillante, agar bacillus cereus y agar saburosicloxamina. Son algunos ejemplos de estos medios selectivos que permiten el desarrollo de un tipo microbiano y inhiben el crecimiento de los demás microorganismos dependiendo de un componente. Por ejemplo, aquí lo que ocurre en este medio selectivo es que tenemos sal, ajá, es uno de los componentes, y el manitol también, que inhiben el crecimiento de otros microorganismos. Ok, ahora tenemos los medios que son selectivos y diferenciales a la vez. También tuve un problema con esta presentación, la verdad, porque la estaba haciendo y lo que sucedió fue que no se guardó como en Canva, yo la estaba haciendo en Canva y no se guardó y entonces ya no me dejó guardarla completa y tuve que tomar fotos y creo que no se seleccionaron todas mis fotos, después las pasé como a un PDF porque las quería pasar a PDF, le tuve que tomar captura a todas las diapositivas y parece que, o sea, yo lo puse para se supone que son 22 diapositivas, no sé dónde están los medios diferenciales que deben estar aquí. Medios de conservación, medios de... No, no se guardó. No, me faltan algunas diapositivas porque yo había puesto aquí. Me falta la diapositiva de medios diferenciales, parece que no. Por eso dice Cam Scanner, porque no pude guardarlas, le tuve que tomar captura. Bueno, les voy a explicar así por encima ahorita sin diapositiva qué son los medios diferenciales. Los medios diferenciales contienen componentes que nos permiten diferenciar las actividades metabólicas de los microorganismos inoculados. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Pues nos permite diferenciar si degradan la glucosa, si degradan la lactosa, si cierta enzima actúa en ellos, etcétera, ¿ok? La presencia de indicadores o el uso de reveladores después de la incubación ponen de manifiesto esta actividad metabólica. Aquí tenemos el agar McConkey, que utiliza un indicador que nos permite saber dónde está acidificado el medio, dónde se basificó el medio, etc. Ajá. Aquí tenemos medios que son selectivos y diferenciales a la vez, como el agar McConkey, que la fórmula por litro de agua purificada es digerido pancreático de gelatina 17 gramos, digerido pancreático de caseína 1.5 gramos, digerido péptico de tejido animal 1.5 gramos, lactosa 10 gramos, sales biliares 1.5. Ok, listo. Vamos a continuar donde me quedé.
Aquí, en lactosa, 10 gramos, sales biliares. Este es uno de los componentes que hace selectivo al medio. Las sales biliares son las que inhiben el crecimiento del microorganismo, los microorganismos indeseados para este medio. Luego tenemos el cloruro sódico, 5 gramos, rojo neutro 0.03, el cristal violeta 0.001. También el cristal violeta es un colorante que hace al medio selectivo. El rojo neutro es nuestro indicador, que pone de manifiesto la actividad metabólica de los microorganismos, entonces por eso es un medio diferencial y selectivo a la vez. De agar tiene 13.5% gramos y debe tener un pH de 7.1. Ok, ahora tenemos el agar eosina azul de metileno o agar EMB. La fórmula por litro de agua es digerido pancreático de gelatina, 10 gramos, lactosa, sacarosa, 5 gramos de ambos, fosfato dipotásico, 2 gramos, agar 13.5% y eosina 0.4. También el azul de metileno, que este es el componente que hace diferencial al medio, es nuestro indicador, tiene 0.065 gramos y debe tener un pH de 7.2. Aquí tenemos el medio, ya ven qué bonito, se ve muy, muy bonito. Tiene este color verde que brilla, o sea, se ve muy, muy padre. Así es como se ve el agar eosina azul de metileno. También tenemos el agarendo, que es selectivo y diferencial. La fórmula por litro de aguas destiladas, digerido pancreático de gelatina 10 gramos, lactosa 10 gramos, fosfato y potásico de hidrógeno 3.5 gramos, sulfito sódico 2.5 gramos, fucsina básica, que es el colorante que pone de manifiesto una propiedad metabólica del microorganismo, entonces por lo tanto también es un medio diferencial y tenemos agar 13.5% y tiene un pH de 7.4. ¿Sí? Ahora vamos a los medios de conservación. Que algunos medios de cultivo son empleados para la conservación temporal de microorganismos, como ya les había dicho, vuelvo a repetir esta imagen aquí más grande, que pueden ser en medios inclinados. Así es como les dan las cepas en el laboratorio, en medios inclinados para su conservación, justamente. Algunos de estos medios son medio sólido en caja, que puede durar hasta una semana, medio de agar inclinado que puede durar hasta 2 semanas, esto a una temperatura de 4 grados centígrados, el medio sólido en caja dura una semana, a una temperatura de 4 grados centígrados, el medio de agar inclinado como estos dura 2 semanas, con un sello de glicerol, así se llama, un sello de glicerol estéril a 4 grados centígrados, con este sello puede durar varios meses dependiendo del microorganismo. O sea, sin este sello dura nada más 2 semanas a 4 grados centígrados. Pero si tiene este sello estéril, puede durar, y a esta temperatura también puede durar varios meses. También puede ser un medio fluido de tiogliconato con carne molida y sello de aceite mineral estéril a una temperatura ambiente y así puede durar varios meses dependiendo también del microorganismo. Y finalmente tenemos los medios de transporte, que son medios que se emplean para el transporte de muestras sin alterar la viabilidad del microorganismo, como este que tenemos aquí, que es un hisopo para muestras, y este es el medio. Aquí adentro contiene el medio que nos ayuda a no alterar la viabilidad y la proporción de los microorganismos. ¿Sí? No favorece su crecimiento, no favorece no amenaza su integridad, simplemente el microorganismo se queda ahí para poder ser transportado. Tiene una consistencia semisólida, sí, es un medio semisólido, con un amortiguador de pH también para mantener el pH, y tiene nutrientes reducidos para preservar la proliferación de los microorganismos por varias horas. Las muestras se recolectan con estas, puede ser un asa o puede ser un hisopo como de alginatos que no inhiben a los microorganismos y están estériles casi siempre. Un ejemplo de estos puede ser el medio Amis o el medio Stuart. Y aquí tenemos este hisopo. También lo ocupan en microbiología experimental,
Bueno, todo esto tiene mucho que ver con la microexperimental. Esto lo ocupan para tomar las muestras, por ejemplo, de una parte del cuerpo, como el cuello o las curvaturas de los brazos, y después siembran con este hisopo. Y bueno, ya terminamos con esto de medios de cultivo y ahora vamos con las pruebas bioquímicas. Ok, hay varias pruebas bioquímicas, las que les voy a decir son las principales pruebas bioquímicas, les voy a decir sus características, cómo funcionan. Ok, aquí tenemos prueba bioquímica, como, bueno, más bien citrato de sodio, que es una de las pruebas bioquímicas. El fundamento de esta prueba bioquímica pues sirve para determinar si un organismo es capaz de utilizar citrato como única fuente de carbono y también compuestos amoníacales como única fuente de nitrógeno en su metabolismo, y esto provoca que el medio se alcalinice, es decir, que su pH se eleve. Ok, a ver aquí. El citrato forma parte del ciclo de Krebs, por lo tanto, este metabolismo, por lo que este metabolismo, la bacteria produce energía en forma de ATP y NADH y el metabolito oxalacetato forma parte de la glucólisis. ¿Ok? Ok. ¿Cuáles son los productos obtenidos del metabolismo dependiendo del pH del medio? Cuando nosotros tenemos un pH alcalino, el piruvato pasa a acetato y formato. Ajá. Del piruvato, si el pH es alcalino, obtenemos acetato y formato. Si el pH es ácido, tenemos aquí 2 piruvato que como producto nos va a dar acetato más CO2 y lactato. O también está el otro caso donde tenemos igual 2 moléculas de piruvato y nos da acetoína y 2 moléculas de CO2. Ok, un organismo que utiliza citrato como su única fuente de carbono también utiliza las sales del amonio como su única fuente de nitrógeno, como ya les había dicho. Lo que queremos ver en este medio es si el microorganismo es capaz de utilizar el citrato solamente como fuente de carbono. O sea, no tenemos otras fuentes de carbono como glucosa, como sacarosa, ok, solamente tenemos al citrato como fuente de carbono y también sales de amonio como la única fuente de nitrógeno. No hay aminoácidos, no hay otros componentes que nos puedan proveer nitrógeno. Eso es lo que queremos poner de manifiesto con esta prueba bioquímica. Entonces, la liberación de dióxido de carbono induce el metabolismo de las sales de amonio y esto provoca la formación de amoníaco o carbonato de sodio, los cuales aumentan la alcalinidad del medio. ¿Sí? Aquí está. Cuando nosotros tenemos un microorganismo que sí es capaz de utilizar el citrato como única fuente de carbono y las sales de amonio como única fuente de nitrógeno, pues entonces el medio se torna de color azul. Entonces decimos que la prueba es positiva. Si no es capaz de utilizar estos componentes como única fuente de carbono y de nitrógeno, pues entonces el medio persiste verde. Al inicio es verde el medio. La prueba bioquímica, que es un medio sólido inclinado y tiene pico de flauta. Ajá, así es. Es este que está aquí. Entonces, cuando nosotros tenemos un citrato negativo, pues simplemente el medio se queda verde. Cuando es positivo, vemos una coloración azul porque hay una alcalinidad en el medio. Ok, ¿cuáles son los medios empleados para esto? Tenemos el medio citrato de Simmons, que las únicas fuentes de carbono obviamente es el citrato o citrato permeasa liasa y CO2, y fuentes de carbono inorgánico, N2 y amoníaco. Luego tenemos el objetivo de esto, obviamente, es determinar si el microorganismo es capaz de emplear citrato, la citrato permeasa, que es una enzima, como única fuente de carbono. Ajá, esta citrato permeasa va a degradar el citrato y por lo tanto, pues el microorganismo va a ser capaz de emplear en su metabolismo el citrato como única fuente de carbono. Como sustrato, pues tenemos la fuente de carbono, que es el citrato de sodio, la fuente de nitrógeno es sulfato férrico amoniacal. Luego, la inoculación puede ser por estriondulada cerrada en el pico de flauta, ¿sí? Aquí no se ve muy bien, pero se forma un pico de flauta aquí, y ahí es donde se hace la siembra del microorganismo o la inoculación del microorganismo por estría cerrada. Ujú. La incubación es a 37 grados centígrados por 48 horas. Ujú. Y luego el indicador es azul de bromotimón. Ahora,
Este agar citrato de Simons en presencia de un medio alcalino da origen a ácidos orgánicos que al ser utilizados como fuente de carbono también producen carbonatos y bicarbonatos alcalinos, ¿sí? Por eso es que el medio se vuelve alcalino, entonces el medio vira azul y este es indicativo de la producción de la citrato permeasa, que es esta enzima que ya les había mencionado. Entonces, nosotros les había dicho que teníamos este indicador que es el azul de bromotimol, que al principio pues lo tenemos en verde y cuando el medio se alcaliniza pues vira azul, ¿sí? Entonces este citrato positivo, no importa si acá abajo tenemos una coloración verde, con que tengamos una coloración azul es más que suficiente para dar la prueba como positiva y si está completamente verde pues negativo. Okay, ¿cuál es su preparación o su composición de este medio? El agar citrato de Simon se elabora de acuerdo con la fórmula descrita, es gramos por litro en agua destilada. Tenemos citrato sódico, cloruro sódico, sulfato magnésico. Aquí están las proporciones, todo esto es en gramos sobre litro. Sulfato magnésico, fosfato de amonio dihidrogenado, fosfato dipotásico, el azul de bromotimol, agar y debe de tener un pH final de 6.8. Se añade 23 gramos de medio deshidratado a un litro de agua destilada estéril, luego se calienta suavemente, se agita con frecuencia y luego se calienta hasta hervir durante 1 minuto. Se esteriliza en autoclave, siempre se debe esterilizar los medios de cultivo a 121 grados centígrados, ya habíamos dicho, durante 15 minutos. ¿Alguien se acuerda de las condiciones idóneas para la esterilización en autoclave? Bueno, ya que hay unas, pero nos falta la presión. ¿Alguien se acuerda de los valores de presión que les había dicho para la esterilización en autoclave? No, son 121 grados centígrados, pero son 121 grados centígrados en la temperatura, pero son 15 libras sobre pulgada cuadrada. Esa es la presión que se debe tener para esterilizar en autoclave. Ajá, durante 15 minutos. Ya después de que nosotros esterilizamos durante 15 minutos, lo dispensamos en tubos o frascos. Los tubos se ponen en una posición inclinada para obtener el pico de flauta. Ok, ahora vamos a ver cuál es la reacción que ocurre. El desdoblamiento de citrato comprende un sistema enzimático sin la intervención de la coenzima A. Esta enzima se denomina citritasa o citrato desmolasa y la reacción requiere la prevalencia de un catión bivalente de magnesio. Ok, ahora vamos a ver más a fondo el azul de bromotimol, que es nuestro indicador, y es un indicador ácido base que funciona como un reactivo revelador en este caso. El vire del medio verde a azul es indicativo de positivo para la enzima citrato permeasa. ¿Ok? Porque se alcaliniza el medio. Sí, aquí podemos ver cómo va de verde. No, ya les había dicho que el medio tenía que quedar más o menos en un pH de 6.8, 6.9. Y entonces, debido a los carbonatos, a los productos que se forman, pues el medio se va a alcalinizar y va a pasar azul. Así es como funciona este indicador. Y la prueba, pues la vamos a dar como positiva. ¿Ok? Ahora, pues aquí está, ya les repetí 1000 veces, pero para que no se les olvide, tenemos la interpretación. Negativo, hay una ausencia de crecimiento y hay una permanencia de color verde en el medio del cultivo. Así se ve la prueba negativa. Y positivo, hay un crecimiento bacteriano con un intenso color azul en el pico de flauta. Aquí puede quedarnos de color verde, pero si nosotros vemos un color azul aquí, pues ya, es positivo a citrato. Entonces, si es positivo a citrato, ¿qué nos quiere decir esta prueba bioquímica? Si nosotros tenemos una prueba positiva a citrato, ¿esto qué significa? ¿Qué significa que pasa con el microorganismo? Recuerden prender sus micros, ¿vale? Para que para sus participaciones. Es importante.
¿No? ¿Nadie sabe qué sucede con el microorganismo? Porque sí es positiva la prueba. Si ustedes aprenden esto, va a ser muy fácil para ustedes microbiología experimental de verdad. Si ustedes entienden lo que está sucediendo para la interpretación, les va a ayudar muchísimo. Pero necesito que, o sea, si ustedes no me dicen ahorita lo que sucede con el microorganismo, porque lo mencioné desde un inicio para que se ocupa esta prueba bioquímica, pues entonces es porque no me están entendiendo nada o algo así. Sí, sí, aquí tenemos que produce carbonatos y Que se bicarbonatos. usa el carbono como fuente de nutrientes, ¿no? En ellos. Exacto, sí, justamente. Eso es lo que nosotros queremos poner de manifiesto en esta prueba bioquímica, porque una cosa es el producto, ajá, una cosa es la interpretación, lo que haya producido en este caso, ¿no? O sea, que produce carbonatos y bicarbonatos alcalinos. Eso es el producto, ajá, por eso se pone azul. Pero, ¿qué es lo que nosotros queremos poner de manifiesto? Bueno, lo que nosotros queremos poner de manifiesto, como me dijo, ¿quién fue? ¿Scarlett? Sí, Ok, como dijo Scarlett, exacto, en lo que nosotros queremos poner de manifiesto es si nuestro microorganismo que nosotros estamos inoculando es capaz de utilizar como única fuente de carbono el citrato y las sales de amonio como única fuente de nitrógeno también. Eso es lo que nosotros queremos poner de manifiesto en esta prueba bioquímica, ¿sí? Ahora, les voy a hacer otra pregunta. Aquí les quiero hacer varias preguntas, ¿ok? En cada una de las pruebas bioquímicas, entonces hay que poner atención. ¿Cuál es el indicador que se utiliza para esta prueba bioquímica? En el chat un compañero puso que azul de bromotimol. Ah, gracias, gracias. Sí, justamente, azul de bromotimol. Perdón, les digo, yo no estoy como viendo los chats, entonces, este, ok, sí, azul de bromotimol. Bueno, muy bien. Aquí tenemos algunos ejemplos de microorganismos que dan positivo a citrato y otros que dan negativo a citrato, es decir, cuáles sí son capaces de utilizar el citrato como única fuente de carbono y las sales de amonio como única fuente de nitrógeno y los que no. ¿Sí? Algunos de estos son Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, Vibrio cholerae, Pseudomonas aeruginosa. ¿Ok? Y en negativo, Salmonella paratipi, Salmonella tipi, Xenophmonas maltophilia y Yersinia enterocolítica. ¿Ok? Son algunos de los microorganismos que dan negativo a citrato y estos dan positivo a citrato. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda de esta prueba bioquímica? ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Nos pasamos a la otra, entonces? Bueno, ok. Ahora vamos con la siguiente prueba bioquímica, que es el caldo rojo de fenol o CHOS. Ujú. Ok, el caldo rojo de fenol se utiliza para determinar la capacidad de un microorganismo para fermentar o degradar un hidrato de carbono específico incorporado a un medio basal y producir ácido o un gas visible. ¿Sí? ¿Cuál es la composición de este medio? Bueno, el caldo rojo de fenol, si es un caldo, pues obviamente es un medio líquido, ¿no? Y se utiliza rojo de fenol como el indicador de pH para esta prueba bioquímica. Los ingredientes que se utilizan son la peptona o proteasa digerido pancreático de caseína. Aquí están las proporciones de cada uno de estos por litro. Extracto de carné, este puede ser optativo. Cloruro de sodio, rojo de fenol, que es nuestro indicador. Agua desionizada y finalmente tenemos un pH de 7.4.
¿sí? Cuando es con agar, o sea, aquí puede ser en caldo, ¿sí? Lo que vamos a analizar es el caldo, pero también puede ser sólido, puede tener agar. El medio base líquido tiene que tener rojo de fenol, también puede ser semisólido, debe tener de 4 a 6 gramos de agar y sólido 15 gramos de agar, ¿sí? Si lo queremos preparar en semisólido o sólido. Si lo queremos preparar en caldo, pues obviamente no utilizamos agar. Ok, ¿cuál es el sustrato de esta prueba bioquímica? Los hidratos de carbono. Por lo general deben usarse de 8 a 10 azúcares. Los que son utilizados con frecuencia, pues el principal, glucosa, inositol, inulina, lactosa, manitol, melibiosa, refinosa, adonitol, celobiosa, dulcitol, fructosa, galactosa, raminosa, sacarosa, salicina, sorbitol, te- aquí es tetralosa, pero me equivoqué, entonces es trealosa y xilosa, ¿ok? Deben de utilizarse por lo menos de 8 a 10 de estos azúcares como hidratos de carbono para esta prueba química. Ajá. Estos se pueden utilizar de acuerdo a las dificultades encontradas en la identificación de un microorganismo en particular. También vamos a seleccionar las que nos ayuden al desarrollo de este microorganismo en esta prueba. Ok, ¿cuál es la vía? Bueno, la vía de metabolismo del microorganismo para esta prueba bioquímica. La fermentación es un proceso metabólico anaerobio de oxidación-reducción en el cual un sustrato orgánico actúa como el aceptor final de hidrógeno, aceptor de electrones en lugar del oxígeno. Ok, entonces, por lo regular, son bacterias anaerobias facultativas, ¿sí? Las tres vías requieren la fosforilación inicial de la glucosa antes de que pueda ocurrir la degradación y la principal vía de degradación de la glucosa se llama Ender-Meyer-Parmas, aunque la degradación puede ocurrir por vía o en combinación con el de Shunt, que es la desviación de la pentosa o vía de Ender-Dwarf. Estas son las vías metabólicas que puede seguir. Puede seguir la vía de Enden-Meyerhof, puede seguir la vía de Ender-Dwarf o de Shunt de la pentosa, ¿sí? Que es, o también se conoce como vía de las pentosas, ¿ok? Bueno, ¿qué obtenemos como producto? Todas las vías tienen en común el ácido pirúvico como intermediario de producto y por lo tanto se genera acidez en el medio. Entonces, el grado de acidez depende del compuesto formado, porque puede formar ácido acético, alcohol etílico, ácido láctico, perdón, etcétera. ¿Eso qué nos dice? Pues que se va a acidificar el medio dependiendo del producto al que se haya llegado. ¿Cuál es nuestro indicador? Pues el rojo de fenol. ¿Cómo es que vira este indicador y cómo es que va a poner de manifiesto los productos metabólicos? Bueno, si hay como producto metabólico ácidos orgánicos, pues entonces va a virar de color amarillo. El caldo se va a ver de color amarillo. Si es negativo, pues va a verse color rosa o también rojizo. Ok, si la prueba es negativa o positiva. Ujú. ¿Entendieron bien esto? Esta prueba bioquímica. Este está muy fácil. Yo tengo una duda. Sí, O dime. sea, independientemente de la vía que nosotros tomemos, ¿va a virar de esos colores Sí, o va a claro. cambiar? Eh, sí, lo que nosotros queremos poner de manifiesto en esta prueba bioquímica es cómo el microorganismo es capaz de degradar cualquier hidrato de carbono, ajá, que es nuestro sustrato. Entonces, si nosotros ponemos estos azúcares, nuestro microorganismo debe ser capaz de degradar estos hidratos de carbono, a lo mejor no todos, pero sí algunos de estos. Entonces, cuando ocurre la degradación de estos hidratos de carbono, puede irse por tres vías, ajá, por estas que tenemos aquí, que puede ser la vía de Ender-Meyer-Parmas o también puede ser la vía de Ender-Dwarf o la de las pentosas. No importa por qué vía se vaya, sí. Lo que queremos es pues que degrade, ajá, estos hidratos de carbono. Bueno, aquí el ejemplo de siempre, pues la glucosa. ¿Cómo es que degrada la glucosa? ¿A qué lo degrada? Aquí está el intermediario ácido pirúvico. Entonces, si se dan cuenta, todos generan ácido, el ácido pirúvico, y también pueden llegar a formar otros ácidos como los que tenemos aquí, ácido acético, ácido etílico, ácido láctico. Entonces, no importa por qué vía vaya, ¿sí?
si es capaz de degradar estos hidratos de carbono, pues nos va a generar productos ácidos y si nos genera productos ácidos, ¿cómo es que nosotros vamos a saber si genero estos productos ácidos? Pues con el vire, ¿sí? Si lo tenemos de color amarillo, pues es que sí produjo productos ácidos, si no, pues simplemente se queda de este tono rosa rojizo. Así es como nosotros ponemos de manifiesto esta capacidad metabólica de degradar estos hidratos de carbono. O sea, si no degradó estos hidratos de carbono, pues no hay productos ácidos. No fue capaz el microorganismo de degradar estos hidratos de carbono y por lo tanto no generó productos ácidos. Y no va a virar porque el medio no va a estar ácido. Entonces la prueba va a ser negativa. En cambio, si sí fue capaz de degradar estos hidratos de carbono, pues entonces la prueba es positiva y sí hay producción de estos ácidos. ¿Sí se entendió? Ah, sí, muchas gracias. Ok, vale. Ok, nos quedan 5 minutos. No me quiero quedar como a la mitad de esto. Nos faltan varias pruebas bioquímicas, la mayoría que tenemos aquí, pero son rápidas. La mayoría no rebasan las 5 diapositivas. Ajá, solamente se las voy a explicar. La siguiente clase las terminamos de ver.